Qué bueno que están con nosotros esta noche. Saludamos cordialmente a todos nuestros hermanos, incluso los que van a ver esta enseñanza a través de la plataforma de YouTube. Tenemos seguidores, gloria sea al Señor, de otras ciudades, hermanos, incluso de otros países que están viendo las enseñanzas de Renovando el Alma por YouTube. Y glorificamos el nombre del Señor por eso. Esta noche, continuando sobre nuestros pasos de Renovando el Alma, vamos a dar la primera parte de la última dimensión. Recuerde que el ser humano, es su estructura, el diseño de la estructura humana, es que el Señor nos creó en dos sustancias. La sustancia material, que fue provista por el polvo de la tierra, y la sustancia inmaterial, que fue provista por el soplo y el aliento de Dios. Entonces, en ese soplo y aliento de Dios va el espíritu y el alma del ser humano. Ambas cosas, ambos elementos son inmateriales, pero provienen del mismo interior de Dios. O sea que solamente tenemos dos sustancias. O sea que solamente somos de dos partes, por así decirlo, ¿no? Una parte material y una parte inmaterial. En esa parte inmaterial tenemos unas dimensiones, ya vimos el espíritu y todas las dimensiones del alma. El alma tiene, a saber, 4 facetas: la faceta intelectual, la faceta emocional, la faceta volitiva y la faceta consciente. Vamos a darnos cuenta esta noche lo importante que es la corporeidad, el cuerpo, para la conciencia, para elevar la conciencia. Vamos a ver solamente los problemas que tenemos. Tratamos de compendiarlo, ¿no? Porque no vamos a hacer un análisis de todos los problemas corpóreos, porque tendríamos que estudiar medicina. Así como cuando estudiamos lo del alma, en el intelecto, tendríamos que estudiar un poquito de psicología. Pero bueno, la psicología secular nos ayuda, claro que sí, pero en la Biblia está la psicología. Hoy vamos a hablar de eso un poquito. Y con la ayuda del Señor, Dios mediante, dentro de 8 días estaremos viendo el tratamiento, ¿no? Hoy vamos a presentar los problemas y dentro de 8 días el tratamiento. Entonces vamos a ver problemas en la corporeidad. Entre paréntesis, usted ve ahí David. David es el arquetipo. Cada dimensión de la estructura humana tiene un arquetipo bíblico. Entonces ya vamos a ver por qué. Entremos en materia. La corporeidad representa la dimensión de las necesidades corporales, o sea, las necesidades materiales, como por ejemplo el comer, el beber, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no debemos confundir las necesidades materiales de la corporeidad con los deseos materiales más allá de dichas necesidades. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque un deseo, ¿qué es? Aquí lo habíamos explicado. Un deseo es una carencia, una necesidad. Entonces, a raíz de la necesidad, a raíz de la carencia, surge un deseo. Entonces tenemos que no confundir las necesidades básicas, ¿cierto?, que requiere la corporeidad. La corporeidad se debilita en su energía. Necesita reparar la energía. ¿Cómo? Comiendo, hidratándose, durmiendo, descansando, etcétera. Se repara la energía a nivel celular. Esas son necesidades básicas. Otra cosa son los deseos de la corporeidad, ¿no? Más allá de las necesidades, ¿no? Porque no todos los deseos son malos, ¿no? Obviamente, ¿no? Sino que cuando la Biblia habla de los deseos de la carne, pues está hablando de deseos que van más allá de las necesidades. Bueno, lamentablemente nuestra sociedad actual ha realizado una mezcla entre las necesidades biológicas y los deseos materiales que no son estrictamente necesidades, y nos ha creado la ilusión de transformar muchos deseos materiales como verdaderas necesidades. Una ilusión. Y ya que así como vamos en la sociedad en la que vivimos, prácticamente el ser humano vive insatisfecho. Quiere más y más y más y más y más, materialmente hablando. Amén.
O sea que no le basta con suplir sus necesidades, sino que tiene unos deseos más allá de sus necesidades y se da cuenta que no las puede suplir. El deseo primario de la corporeidad en el ser humano es la sexualidad, tanto en hombres como en mujeres, porque se ha dicho que la prostitución es el oficio más antiguo. Por lo que se ha de entender que la mujer entendió la necesidad primaria, o necesidad no, deseo primario del varón, y entonces ella empezó a explotar su propia corporeidad para un beneficio ¿qué? Material, hasta el día de hoy, ¿verdad? Luego de ese deseo primario hay otro deseo más grande, y es, vamos a imaginarnos como unas vasijas. Hay una vasijita que es una vasija primaria en el ser humano, que es la sexualidad. Luego viene una vasija más grande, que por supuesto es una vasija más grande porque tiene un vacío más grande, y ese vacío requiere o genera, un deseo, y es el deseo de el dinero. Entonces el hombre ya no quiere conformarse con lo que económicamente supla sus necesidades, sino que quiere más y más y más. Me llamaba la atención, pero eso es un dato viejo, un dato del 2011. En el 2011 hubo un terremoto en Haití, y la capital, Puerto Príncipe, quedó destruida. Ustedes recordarán, eso hace ya más de 12 años, ¿verdad? Ese mismo año visita a Colombia el creador de ¿cómo se llama? Bill Gates, ese Bill Gates, famoso, y se me olvida el nombre, ¿cómo le parece? Famoso. Quien lo entrevistó, lo estaba entrevistando, él estaba de visita aquí en Colombia y estaba dando unas conferencias. Y aprovecharon y pues él concedió algunas entrevistas. Una de ellas, el entrevistador le preguntaba que en cuánto estimaba él su fortuna. Entonces él decía que más o menos unos 26.000 millones de dólares. 26.000 millones de dólares. Como en ese mismo año se había destruido por el terremoto Puerto Príncipe, se dio la cifra que para reconstruir a Puerto Príncipe se necesitaban 20.000 millones de dólares. O sea que él solito había podido financiar la construcción de toda esa ciudad y le hubiera sobrado plata. Pero me llamaba la atención que él decía: no, y estamos en unos estudios, estamos desarrollando otras tecnologías. ¿Y qué quiere decir eso? Más plata, más dinero, más dinero, más dinero. Ay, Señor. Bueno, al crear esta confusión, muchos sujetos con la justificación real del sostén económico. ¿Para qué el sostén económico? Para la satisfacción de las necesidades materiales, llevan sus deseos materialistas al extremo. Pero si la transgresión del materialismo es un problema real del ejercicio subjetivo, es decir, de cada persona, de la percepción de la materialidad, el polo opuesto es el espiritualismo radical, donde al renunciar a la materia, lo que hacemos es negar las reales necesidades materiales de la existencia física, lo cual provoca una patología espiritual, una enfermedad espiritual, un diagnóstico que hay que sacar, a la que podemos denominar como espiritualismo. Entonces vamos a hacer la diferencia entre espiritualidad y espiritualismo. La espiritualidad se refiere a la madurez de una persona espiritualmente hablando. Y para obtener la madurez espiritual, así se le dice en la Biblia a una persona espiritual, que es una persona madura. En 1 Corintios, por ahí en el capítulo 3, si no estoy mal, el verso 23, no estoy seguro, perdóneme mi falta de memoria, pero allá más o menos dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Entonces el espiritual, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué
¿A qué se refiere Pablo con el espiritual? Se está refiriendo a la persona madura, espiritualmente hablando, ¿no? Porque incluso físicamente, intelectualmente, la madurez, ¿qué es? ¿Cómo la definimos? Definimos la madurez como una persona capaz de haber aprendido de su propia experiencia, de su propia historia. Amén. Entonces una persona puede llegar a vieja físicamente, puede volverse anciano y nunca haber madurado. ¿Por qué? Porque no aprendió de su experiencia, porque da círculos y círculos viciosos, se tropieza con la misma piedra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una persona madura analiza el próximo paso a dar, porque echa mano del recurso de su experiencia. Uy, no, esto me pasó la otra vez. No, espere, venga, yo voy a analizar mejor las cosas, ¿no? Bien, entonces espiritualmente también es lo mismo. Ahora, para ser maduro espiritualmente se necesita, o se puede dar la madurez por dos vías. Número uno, la vía del conocimiento, que esa requiere de tiempo. Hay que esperar, hay que ser paciente, ir conociendo, ir relacionándose con Dios más y más y más. Entonces se va teniendo ¿qué? Madurez. Necesita de tiempo. Igual que con la madurez física también. Pero la otra vía es más rápida para alcanzar la madurez, y es el dolor y el sufrimiento. Pregúntele a Job. Pero de eso hablaremos en las acechanzas del diablo próximamente. ¿Qué pasó? Mire, el espiritualismo se fuga de la realidad material, se escapa de la realidad material considerándola como intrínsecamente negativa. Es decir, el espiritualista representa la contracara y la misma cara que el materialista. Esto es una paradoja. Es lo contrario del materialista, pero tiene la misma cara de un materialista. Vamos a mirar qué pasa. El espiritualista niega la corporeidad por el espíritu, y entonces no comprende cómo funciona el espíritu en la materialidad. Y el materialista niega el espíritu por la corporeidad, y entonces no comprende cómo funciona la corporeidad por el espíritu. El espiritualista, no el espiritual, el espiritualista. Si la corporeidad representa el realismo filosófico y el espíritu el idealismo más elevado, si la corporeidad es la pura inmanencia y el espíritu la pura trascendencia, la psicología bíblica pues trabaja la compatibilidad y la coordinación de la inmanencia y la trascendencia como dos caras de la misma realidad estructural. Traduzca, hermano Carlos. Vamos a traducir, ¿no? Yo pienso que yo lo que escribo ahí es para facilitar a los hermanos, y resulta que a veces complico más la cosa. La inmanencia es lo del ser, pero que considera no necesitar nada de lo exterior. Claro que la inmanencia es lo que sostiene, ¿no? Y la trascendencia es aquello que traspasa, digamos, lo espiritual traspasa mi alma y incluso llega a mi corporeidad. Vamos a poner el ejemplo que hemos siempre puesto aquí: el amor. El amor nace en el espíritu, se hace sentir en el alma, se concreta con el cuerpo. Eso se llama trascendencia. El amor trasciende, el amor es espiritual, porque Dios lo puso como característica en nuestro espíritu, en nuestra identidad. Pero el alma no es ajena a el amor. Ella siente el amor, el alma. Y el cuerpo lo expresa, el cuerpo lo concreta. Eso se llama trascendencia, ¿verdad? Entonces la psicología bíblica
trabaja en esa compatibilidad de ambas cosas, de la inmanencia y de la trascendencia. La inmanencia tiene que ver con cómo sostengo mi yo con el cuerpo, ¿no? Mi vida terrenal, mi vida física, mi vida biológica. Pero la trascendencia pues viene desde las cosas del espíritu. Una inmanencia materialista imposibilita la explicación de la realidad, y una trascendencia idealista desligada de la materia tampoco explica la realidad. Vamos a poner un ejemplo. El sentido del humor, el buen humor, echar un chiste y reírnos, eso es algo inmaterial, ¿sí? Si el humor fuera un proceso del cerebro, a partir del cerebro, ¿por qué otras especies vivas no tienen eso? Estoy citando un solo ejemplo. No vamos a hablar del habla, de la comunicación verbal, ni nada de eso. Estoy hablando del sentido del humor. Todos los seres humanos tenemos sentido del humor. Desarrollamos el sentido del humor incluso, pero lo tenemos. ¿Por qué otras especies no lo tienen? ¿Por qué los chimpancés no tienen sentido del humor? Los elefantes. ¿Por qué? Tienen grandes cerebros, similares. El chimpancé es similar al nuestro, pero no tienen sentido del humor. ¿Por qué? Eso es algo inmaterial que Dios dejó al hombre, porque somos a imagen y a semejanza de nuestro Creador. Amén. Entonces, si explicáramos el humor es un proceso cerebral que no sé qué, algo material, eso no explica la realidad. Pero si espiritualizamos todo, tampoco explica nuestra realidad. Entonces, ¿cuál es el error de ambas tendencias? Absolutizar esta realidad fragmentaria del mundo relativo, cuando la única posibilidad de absolutización se encuentra en Dios. Ya vamos a leer la cita, 1 Corintios 15:28, pero quiero explicar cuando hablo de la realidad fragmentaria. ¿A qué me refiero con la realidad fragmentaria? A partir del pecado en Edén, todo se fragmentó en el ser humano. Entonces la realidad relativa, además de ser relativa, también es fragmentaria. Por eso el subjetivismo, cada uno interpreta su realidad. Vamos a leer 1 Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todos en todo. Para que Dios sea todo en todos. Él es el único que puede absolutizarlo. Y todavía no ha llegado el tiempo. Eso está en la agenda de Dios. Nadie sabe cuándo va a suceder, nadie sabe el día ni la hora de cuándo va a suceder eso. Lo cierto es que esa absolutización, nosotros desde la teología le llamamos a eso la reintegración, para que Dios vuelva a ser todo en todos. Por ahora no es todo en todos. ¿O usted qué piensa? ¿Sí? ¿Es todo en todos? Todavía no es todo en todos, porque no todos ni siquiera se quieren acercar a Él, por ejemplo. Entonces, la imposibilidad de absolutizar ahora es porque Dios respeta el libre albedrío humano. Pero va a venir un tiempo en que eso va a cambiar y se va a establecer un reino, y ese reino será preparatorio para la reintegración. Entonces el Señor Dios se absolutizará. Bien, la absolutización, o mejor dogmatización de una dimensión, situándola en forma preeminente frente a las demás, causa inexorablemente una distorsión total de la realidad. La aceptación de la materialidad, la aceptación de la biología, bueno, si se lo permite, de la animalidad, es comprender cómo las energías más altas se pudieron comprimir en las formas más densas para traer
luz. Eso lo vamos a explicar un poco más cuando lleguemos allá a las acechanzas del diablo. Pero lo que quiero decir es que la distorsión de la realidad, una persona dogmática distorsiona la realidad. La persona dogmática, ¿qué es? Una persona hermética. Por ahí dicen, más cerrado que un calabazo, dicen, hay un dicho que dice, ¿no? Pero la persona dogmatiza. Por eso en la Iglesia Católica, más que llamarle doctrinas de la Iglesia Católica, se le llaman los dogmas de la Iglesia Católica. Y esos dogmas son ¿qué? Cerrados. Una persona dogmática, no necesariamente católica, sino una persona cristiana evangélica puede ser también ¿qué? Dogmática, cerrada. No le entra ni el cuento el chapulín colorado. La realidad es la que él cree que es y resulta que la está ¿qué? Distorsionando. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abrir la mente. No ser dogmáticos, no ser cerrados. Apreciar los otros puntos de vista, analizarlos. Si hay algo de valor en eso, aprovechémoslo y tomémoslo, ¿cierto? Lo que es malo no lo tomemos. Tampoco vamos a abrir la mente como para que entren sapos y culebras, pero mantener la mente abierta, no enclaustrada, ¿verdad que sí? Porque si no, distorsionamos la realidad. Y resulta que ahí dice que nosotros tenemos que comprender cómo es que las energías más altas se pudieron comprimir en las formas más densas, o sea, en la materia, para traer ¿qué? Luz. La materia puede causar por sus niveles de contracción muchos tipos de oscuridad, pero en la interioridad esencial de la materia, es decir, dentro de la corporeidad, existe la luz divina del nivel más alto. Me voy a adelantar un poquito para lo que vamos a enseñar para cuando lleguemos a las acechanzas del diablo y las artimañas del error. Así se va a llamar: acechanzas del diablo y artimañas del error. Va a aprender a conocer esas cosas. Y me voy a adelantar un poquito. Nosotros, los seres humanos, somos una criatura considerada, vista desde la perspectiva de Dios, como una vasija. Los ángeles también son vasijas. ¿Qué transportan? ¿De qué son llenas esas vasijas? De luz. Lucero. ¿Por qué se llamaba lucero? Porque era portador ¿de qué? Y era la vasija, la máxima vasija de contención de luz divina. Y por eso él se enalteció su corazón, porque pensó que esa luz era de él. ¿Me va a entender? Y lo que yo llamo el síndrome de lucero, también le pica ese bichito a los siervos de Dios. Cuando el Señor les da unos dones maravillosos y ellos ministran los dones y al mismo tiempo están en pecado, pero ministran los dones y las cosas sobrenaturales ocurren. Y uno dice, pero ¿cómo este hombre, estando en una vida doble, en una vida inmoral, por ejemplo, y ministra y los milagros suceden? ¿Por qué? Por los dones. Y ellos siguen, en vez de corregirse, en vez de tener temor de Dios. Mire, el Señor, a pesar de que estoy en pecado y el Señor me usa, en vez de tener temor de Dios y corregirse y apartarse del pecado, siguen en su pecado. No, parece que Dios está de acuerdo con mi pecado. Mire cómo Dios me usa y sigo en pecado. Ese es el síndrome de lucero. Ellos creen que esos dones son de ellos. Son de ellos. No, no son de ellos. Son del Espíritu. El Espíritu los da. El Espíritu los reparte. Y el Espíritu es el que ministra a través de esos dones. Nosotros no somos dueños de los dones. ¿Y cómo sabemos que no somos dueños de los dones? Porque vamos a tener que ir a dar cuentas. Si yo fuera dueño de eso, ¿a quién le voy a dar cuentas? ¿Eso es mío? Yo hago con eso lo que yo quiero, ¿cierto? No, no es así. Voy a tener que dar cuentas. ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Qué hiciste con la mina que yo te di? ¡Ay, Señor! ¿Siervo malo o siervo bueno? Nos va a decir el Señor, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, debemos satisfacer las... pero no explique.
Perdón, voy a devolverme. Entonces los ángeles son vasijas de contención de luz y los seres humanos somos la máxima vasija de contención. Por estar en la densidad de la materia, esta vasija es la más poderosa en el universo. No podemos almacenar mucha luz porque estamos en la densidad. Eso lo vamos a explicar allá en la otra clase, ¿cómo le decimos a eso? En el otro estudio, gracias Luchito, en el otro estudio. Lo vamos a explicar con más detalle. Nosotros estamos en la densidad, entonces no es que venga muchísima luz, no, pero viene luz. Y somos la vasija más poderosa porque soportamos más luz que otras vasijas. Por eso cuando Lucero se desequilibró y se volvió el maligno, el que le puso cara al mal, la personalidad del mal, ya no hubo redención para él. Esa vasija no resistió. Entonces dejó de ser vasija que era llena de luz a ser una vasija llena de tinieblas. En el ser humano está este misterio que Dios quiso crearnos como espíritus espirituales y físicos al mismo tiempo, y por eso nosotros podemos hospedar el bien y el mal al mismo tiempo. Por eso el apóstol San Pablo decía: de los más malos hay algo bueno. Entonces él dice así, no, pues yo lo digo con mis palabras, pero el apóstol Pablo lo dice así: de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea que de eso más vil del mundo, no más vil de entre los santos y de los escogidos, del mundo escogió Dios, ¿sí? Porque ahí hay algo bueno en ellos. Y de los más buenos, el hombre más bueno sobre la tierra todavía tiene algo malo. El apóstol Pablo dice: palabra digna de ser recibida es esta, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el número 1. El apóstol Pablo, que era capaz de decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, pero él decía: de los pecadores yo soy el número 1. ¿Se da cuenta? O sea, el más bueno de los hombres todavía tiene ¿qué? Algo malo. Entonces en el ser humano se puede hospedar. Ese es el misterio de la vasija. Eso lo vamos a ver ya más adelante. Entonces ahora sí, por lo tanto, debemos satisfacer las necesidades biológicas, o sea, la aceptación de la materia, y no huir de nuestras obligaciones en el campo material, y al mismo tiempo no obsesionarnos con la materia como si fuera la única realidad existente, porque estaríamos negando la idolatría con el pensamiento, y entonces nos transformaríamos en idólatras por la actuación material. El materialista pues se transformaría en un falso monoteísta, porque endiosaría los fragmentos del mundo material. ¿Ve? Entonces, hermanos, no podemos decir: ay, yo soy espiritual, entonces renuncio a las cosas materiales, que ese fue el error muy temprano que se vio en la iglesia cristiana en sus inicios, por allá después del siglo III, siglo IV, que empezaron los monasterios. Un hombre importantísimo en la historia de la iglesia, un pensador muy adelantado a su época, llamado Tertuliano, fue el primero que acuñó la palabra Trinidad. Con eso ya les doy una referencia a quién era. Ese hombre habló de las dos naturalezas de Cristo. O sea, nadie en su tiempo había pensado eso. Él estaba adelantado a su época. Era una mente muy brillante. Pero empezó a ser espiritualista. Y entonces se fue para un monasterio, cuando recién se estaban creando los centros monásticos, por allá, lejos del mundo. No, hermanos, Dios nos creó a nosotros en la materialidad, por algo. Y este cuerpo nos otorga a nosotros
los grandes deleites que ninguna otra especie viva, espiritual o física, tiene. ¿Tú no te has preguntado? Un perrito se puede comer un manjar si se lo dan, y puede comer una mortecina si lo dejan, y le da lo mismo. Las partículas de olores, ellos tienen desarrollado más el olfato que nosotros, muchísimo más. Por ende, el cerebro del perro analiza y clasifica los olores de forma diferente que nosotros. En cambio, nosotros olemos, por ejemplo, ¿qué digo yo? Un sancocho. Uy, eso huele muy rico. Se me hace agua a la boca, ¿cierto? Enseguida se le hace uno agua a la boca. Uy, huele rico, huele. Ojalá cuando uno tiene hambre. El olor es un deleite. A usted huele un perfume de una flor, una fragancia. Ay, tan rico que huele. Y usted quisiera seguir oliendo, ¿cierto que no? Pero cuando hay un olor fétido, usted lo rechaza enseguida. Los colores, los sonidos, las texturas como nosotros las palpamos. Nosotros somos únicos en las especies vivas, hermano. Los ángeles no ven como nosotros, no huelen como nosotros. Los animales no ven como nosotros, no huelen como nosotros. Estos días mi hijo me mostró un artículo que los perros, por ejemplo, la visión de los perros, ellos ven como grises tirando azul, ¿sí? Los toros, las vacas ven a blanco y negro, ¿sí? Los insectos captan otro rango de la luz. Unos captan el infrarrojo, otros captan el ultravioleta, etcétera. Pero no ven más nada. Las serpientes ven el infrarrojo. Entonces donde hay calor, ahí ven. Ahí hay un objeto caliente. Entonces ellas se acercan. Y si el objeto caliente se mueve, comida. ¡Bup! ¿Se da cuenta? No ven las cosas como nosotros las vemos. Si nosotros vemos las cosas como las vemos, es para que nos deleitemos. Por eso Dios nos creó en la materialidad. No podemos renunciar a la materialidad, ni tampoco ser solo materialistas. Hay que poner el equilibrio. Ese es el problema en esta dimensión. Ni negación de la materia por fuga, ni obsesión por la materia por deseos descontrolados. Porque así como la pobreza material representa un problema en esta dimensión, porque no se puede satisfacer las necesidades materiales, así como también la riqueza es un problema, porque no se sabe cuál es el sentido de la materia. Ambas cosas son un problema. Así dice el texto bíblico en Proverbios 30, del 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Si ven, aquí es Agur. Los teólogos no se ponen de acuerdo sobre quién es Agur. Ese es el Proverbio 30. Dice en el verso 1, profecía de Agur. Pero hay algunos que dicen, los rabinos por ejemplo dicen que es un nombre, otro de los nombres para Salomón, que así era como lo conocían las otras naciones. Agur significa el que reúne o el que recoge. Bien sea Salomón o no, está diciéndole esto a Dios. Dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. No me des pobreza ni riquezas. Por eso el apóstol San Pablo luego va a decir, con que tengamos dónde comer, qué beber y dónde vivir, estemos contentos. No seamos conformistas, pero estemos contentos. Amén. Sí, hermano, porque si a mí me toca comer arroz con huevo, dichoso me como arrocito con huevo. Rico, hermano, rico.
Pero ya después de un tiempo, fíjese, usted 20 días comiendo arroz con huevo, usted ya quisiera otra cosita, ¿cierto? Ay, Dios mío, una sopita, una changuita, algo distinto. Entonces no hay que ser conformistas, claro. Pero mientras hay arroz con huevo, hermano, ¡ah, qué delicia! Arroz al desierto. O sea, arroz y nada más. o arroz al Vaticano. ¿Sabe cuál es el arroz al Vaticano? Arroz con papa. El que lo entendió, lo entendió. Arroz al mediodía. Así le llamaba a mi esposa, arroz al mediodía, con el huevo frito allá en toda la mitad. Parece el sol ahí en medio. Todo eso vale, hermano. ¿Amén? Bueno, ni la materia en exceso, ni la insatisfacción de las necesidades materiales básicas. Con la primera puedo cometer la idolatría de las formas materiales. Con la segunda puedo violar todos los mandamientos con tal de sostener a mi familia. Porque si me sobra y si me falta, puedo perder el equilibrio. Eso es lo que dice Agur en Proverbios 30. Si me sobra o si me falta, puedo perder el equilibrio. Por ese motivo, a quien le sobra, sea poco o mucho, debe pensar en quien le falta, para que no materialice una transgresión. Porque si me falta todo o lo pierdo todo, maldeciré como lo hizo Job. Y porque si me sobra todo o todo lo tengo o lo tengo todo, no comprenderé el sentido de la existencia como lo hizo el autor de Eclesiastés. Ustedes verán en el capítulo 3 de Job, Job maldice el día en que él nació. ¿Por qué maldice? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Job maldice? Bueno, porque le hizo falta todo de la noche a la mañana. Lo perdió todo. Perdió hijos. La mujer se fue, perdió los bienes materiales y perdió su salud. Todo lo perdió Job. De él también vamos a hablar en las acechanzas del diablo, el problema del mal en Job. Vamos a ver la heroicidad de Job. Y vamos a ver algo que lo apreciamos como un héroe, porque es un hombre, número uno, que no era israelita. Número dos, no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos hoy día nosotros. Y soportó el mal. Bueno, pero eso tiene una razón de ser, ya lo vamos a explicar allá. Pero igual él maldijo, ¿sí? Porque le hizo falta todo. En cambio, Eclesiastés, cuando tú lees Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, que dice, vea, yo tuve de todo. Me faltó montar en globo, porque en ese tiempo no lo habían inventado. ¿Sí o no? Salomón dice, yo tuve de todo. Tuvo mujeres, tuvo, imagínate, 700 esposas, 300 concubinas. El problema no eran las 700 esposas, el problema eran las 700 suegras. Pero lo tuvo en abundancia. ¿Y sabe qué terminó diciendo? Vanidad de vanidades. Mire, entonces ahí vemos por qué Dios permite que eso quedara escrito. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña que el ser humano se puede desequilibrar para un lado o para el otro. La personalidad de nuestra alma ya desalineada disminuye la manifestación magnitudinal del espíritu y por tanto disminuye el esfuerzo del ser para darle preponderancia al tener. Como el alma está desalineada, ¿por qué está desalineada el alma? Por el pecado. Se desalineó el alma. Algunos estamos más desalineados en una faceta que en otras. Hay personas que están desalineadas en su intelecto, mucho. Por lo general ellos vienen a caer en el ateísmo, ¿sí? En el gnosticismo. La persona que está desalineada en sus emociones, pues por lo general es emocionalista. Ese no le da mente a nada. Ese lo que siente lo hace, así le pase lo que pase. El que tiene el problema en la voluntad es voluntarioso. La persona puede ser altamente preparada en la intelectualidad, pero
su voluntad está muy desequilibrada y esas personas caen en las drogas, en los vicios, en el alcohol, etcétera. Se destruyen a sí mismos, ¿verdad? Y hay problemas de conciencia también. Bueno, el tener se puede comprar, pero el ser no. Por la desalinealidad del alma, se suele hacer una mezcla entre el ser y el tener. Y pensamos que por el tener más, somos más. Y estamos atrapados en dicho problema, que si no intentamos disociarlo, podemos caer en neurosis y otros desequilibrios. ¿Por qué? Porque pensamos que el tener me da el ser, y no es así. Ay, mire, usted no sabe quién soy. Es el que salen haciendo bromas con esa frase, ¿no? No sabe quién soy yo. Porque piensan que porque tienen una dignidad, ostentan títulos, porque son parte del gobierno, en fin, ¿verdad? Y eso se da incluso dentro de las iglesias cristianas. Dentro de las iglesias cristianas también se da eso. El tener, piensa que eso le da el ser. Entonces, claro, es muy admirado un pastor de una mega iglesia. ¡Wow! Tremendo ministerio. Y claro, pues con esa mega iglesia es dueño de toda una manzana, ya hizo el templo. ¡Wow! Una gran admiración. Eso es el tener, ¿cierto? No sabemos nada sobre el ser. En apariencia juzgamos las personas por lo que tienen, y nosotros sabemos que las personas también nos juzgan por lo que tenemos. Entonces tratamos de buscar las marcas, tratamos de lucir ciertas cosas, endeudarnos para tener, en vez de primero trabajar el ser. Amén. Bien, ha surgido un concepto nuevo llamado psicoespiritualidad, que es algo más allá de la mente psíquica. Esta última se centra en los desequilibrios de tipo intermedio, lo almático. Los desequilibrios en este nivel son tratados por la psicología moderna para, entre comillas, normalizarnos. Y esto es llevar al alma a la patología social, hermano. La sociedad, cualquiera que sea, una sociedad oriental, una sociedad europea, una sociedad africana, una sociedad americana o latinoamericana, todas las sociedades tienen patologías. Todas. Patologías que son enfermedades sociales. Por eso hace poco en Europa se comenzó a desarrollar una nueva carrera, ingeniería social. ¿Cómo le parece? La ingeniería social, ¿cómo le parece? Entonces dicen las malas lenguas que la pandemia fue un producto de la ingeniería social, un ensayo, un laboratorio para ver qué reacciones tenían las diferentes comunidades a nivel global. ¿Sí ven? No me crean, pero es una posibilidad, ¿cierto? No me crean, eso no lo sabemos, pero es una posibilidad. Entonces, como todas las sociedades tienen patologías, hermano, las sociedades todas impulsan a el individuo a que sea inconforme. Entonces, por ejemplo, tiene un celular, el celular está bueno, pero ya no le gusta el celular, ya lleva un año con ese celular, ya no quiere más ese celular, quiere uno más avanzado. Entonces, no tiene la plata, no importa, endeudémonos. ¿Sí ven? Tiene un carrito y el carrito está bueno y muy bonito y todo, pero ya le perdió el gusto al carrito, entonces vamos a cambiarlo. De último año, claro. Pero una cosa es las necesidades y otra cosa son los deseos más allá de las necesidades. Compra un televisor bien bonito, ¿cierto? Un Smart, ¿cómo se llama? Smart TV, toda la cosa, y mira, todo bien y entonces resulta que vio un comercial de otro televisor que es curvo, que la imagen es muchísimo uy, no, ese televisor, yo quiero tener el televisor, ya me aburrí con y se compra un televisor. Entonces
Esas son las patologías. ¿Qué hace la psicología secular? Normalizarnos. Y resulta que normalizarnos es mandarnos para esas patologías también. Cuando alguien no está de acuerdo con esas patologías, se nos juzga como locos. Resulta que el loco puede llegar a ser más sabio que los que están supuestamente normales. Vamos a mirar. Así todos, en alguna etapa de la vida sentimos que la sociedad no nos entiende. La verdad es que la sociedad no entiende a nadie, porque la sociedad está basada en una autorregulación para su propia utilidad y beneficio. Y como el alma esencialmente no renuncia a su identidad espiritual mientras contenga la espiritualidad, esta va a tener la ilusión de la disconformidad social, porque a lo esencial del ser no le interesa favorecer esos mecanismos sociales. Entonces la disconformidad social hace que todos sintamos que la sociedad no nos comprende. La psicología trata de entender la normalidad como el proceso por el cual el individuo se adapte a la sociedad, cuando sabemos que la sociedad tiene sus patologías. La psicoespiritualidad trata de entender al individuo inadaptado de la sociedad y no pretende que se adapte a lo que la sociedad exige. El trabajo de la psicoespiritualidad es lograr entender al sujeto que le cuesta normalizarse a una sociedad enferma. Y una vez comprendido, la psicoespiritualidad sea capaz de mostrarle una realidad más allá de esta realidad relativa, para tratar de equilibrar su alma. No hay que confundir la normatividad social con la patología social, porque lo primero es necesario y lo segundo es vicioso. O sea, una sociedad no puede estar desorganizada, entonces necesita de una normatividad, leyes, normas que hay que cumplir, semáforos rojos en donde hay que parar. ¿Cierto? normas, hay que, las normas de tránsito, están las normas civiles, etcétera, ¿cierto que sí? Por ejemplo, sin esas normas pues sería un caos, no sería una sociedad, sería un caos. La sociedad se tiene que organizar, entonces sí se tiene que normativizar, ¿cierto? Sí, se tiene que normativizar porque es necesario, pero lo que es vicioso ahí es la patología social, que es lo que quiere, lo que pretende el psicólogo secular, acomodar al individuo a lo social. Adáptese. Pero resulta que nosotros, hermanos, no somos de aquí. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Tenemos una cédula que dice Colombia, somos colombianos, sí, pero tenemos otra cédula que es la que nos interesa, que dice Reino de los Cielos. Entonces, como nosotros pertenecemos allá y tenemos que vivir acá, no tenemos por qué resignarnos a mezclarnos con la patología social, ¿sí? Debemos orar, porque el Señor Jesús a mí me parece que el Señor se lamenta diciendo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz en el trato con sus semejantes. Entonces tenemos que orar para actuar con sabiduría ante nuestros semejantes, ¿sí? Nuestros semejantes, que muchos de ellos, la mayoría de ellos, no son del reino. Entonces, como dice la palabra del Señor, que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Pero si un cristiano dice, estoy en el trabajo y llegan los muchachos del trabajo, los compañeros de trabajo con una canasta de cerveza y dice, venga, destapan una, venga, tome. Y el cristiano dice, pues yo le voy a demostrar que yo no soy fanático. Coge la cerveza y se la toma. Está bien, con una cerveza no te vas a emborrachar, pero le estás dando testimonio, estás siendo luz para ellos, ¿no? ¿Saben que el cristiano tiene, o el enemigo hace que el cristiano crea que está actuando bien porque les está demostrando que él no es ningún fanático religioso?
Pero lo que ellos hacen, porque ellos están enfermos, tienen patologías, acuérdense, hermanos, el mundo, lo que pasa es que uno ya es cristiano, uno ya pierde hasta la malicia, hermano. Yo me pongo a ver y yo digo, uy, yo soy no para nada malicioso, hermano. Dios es que me guarda, Dios me protege, que me estafen, que me roben, que me atraquen, porque uno ya la malicia como que ya no está, yo no sé. Pero el mundo no, hermano, el mundo está mirando a ver qué. Entonces cuando ven que, uy, lo logramos, que se tomara esa cerveza, ¿y qué hacen? Después se burlan de él. Cuando ese cristiano da la espalda, eso no dio buen testimonio. Antes fue causa para que se burlaran de él, para que se burlen del evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces uno tiene que entender cuándo puede hacer las cosas y cuándo no. Qué cosas usted las puede hacer en privado y qué cosas usted las puede hacer en público. Porque Pablo decía que comer carne, si eso era ofensa para su hermano, que él no comería carne jamás. ¿Se da cuenta? Porque primero está el evangelio, no yo. Mis libertades están restringidas en la normatividad del reino. Entonces, para yo ser luz en medio de las tinieblas, a veces uno tiene que sacrificar ciertas libertades. Amén. Bien. No todos los individuos tienen el mismo desarrollo social y por eso es necesaria la normatividad social. Pero la sociedad impone modales que pretende hacer ver como normativas. Y es ahí donde el individuo se siente anormal cuando no alcanza los estándares de moda. Y moda es cualquier cosa, ¿no? Estábamos hablando del vehículo, el televisor, el iPhone, todas esas cosas. No, el vestir, el calzar. Incluso, hermano, para comer.